Vanessa, buenas tardes a la audiencia. Bien, doctor, ¿cómo tomás, cómo ves lo que se vivió por una parte hoy en frente al Congreso Nacional, este enfrentamiento entre policías, integrantes de comunidades indígenas y bueno, también lo aprobado hoy en la Cámara de Diputados en este proyecto de ley que aumenta la pena por invasión de inmueble ajeno? Bueno, creo que es lamentable la aprobación, ¿verdad? Es un proyecto nefasto, es un proyecto que niega la realidad actual y el orden constitucional del Paraguay justamente invocado. Un orden donde una gran mayoría de personas no tienen acceso a la propiedad o no tienen titulada su propiedad en el campo y en particular, siempre recuerdo este dato que está en nuestro censo nacional, hay que cada tres comunidades indígenas, una está bajo la invasión, explotación, alquiler inconstitucional, arrendamiento inconstitucional o por la fuerza de terceros. Y muchos de ellos los autollamados productores, que además es una falacia porque digamos toda persona que trabaja produce algún tipo de bien. Doctor, y lo que dice también el artículo 64 de la Constitución Nacional, y parte de lo que dice es que ellos tienen derecho a la propiedad comunitaria. Estamos hablando de las comunidades indígenas que hoy estuvieron reclamando eso, y ya se fue de tono porque, bueno, hubo violencia, evidentemente, pero todos prácticamente criminalizando esa conducta, ese reclamo que ellos realizan en este momento. Sí, este es un poco un juego perverso de este gobierno y las innumerables medidas antipopulares e inconstitucionales que va tomando y de este Parlamento también, y de quienes sobre todo propusieron, ¿verdad? Obviamente, cuando ya hay una situación de protesta social prolongada, no hay respuestas, no hay una respuesta institucional porque lo que están haciendo es cada vez socavando los 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 mínimos, las garantías y las mínimas instituciones que pueden dar algún tipo de respuesta, que ya lo hacían de manera eficiente. Cada vez más tienen menos presupuesto, menor capacidad y desde luego una voluntad política totalmente contraria a la satisfacción de esos intereses. La propiedad comunitaria, como bien decís, está garantizada por el artículo 34 en extensión y calidad suficientes para la conservación de los modos peculiares de vida, y agrega que serán estas tierras que puedan ser objeto de comercio, no podrán ser arrendadas, embargadas, en fin, ni susceptibles de pagar impuestos. ¿Verdad? Eso ya lo dice el artículo 67. Eso para el caso indígena, yo creo que existía una larga protesta indígena ya sentada frente al Parlamento por varios casos, entre ellos los 4 o 5 desalojos que se hicieron, eh, que no se dirimieron por la vía jurisdiccional y por ver quién tenía el justo título, que muchas veces eso está impedido justamente por el sistema que ahora quieren proteger y abroquelar, como si los productores en general en este país fueran legítimos detentatarios de sus títulos, cuando sabemos que hay enormes dificultades, hierros y deficiencias en el catastro público, cuando sabemos que hay una enorme cantidad de tierras malavidas, que esto lo que viene a hacer es blanquear esas tierras malavidas, asumiendo que cualquiera que reclame que esas tierras tienen otros títulos originales o no fueron legítimamente adquiridas, sea acusado de invasor e invasora, ¿verdad? Tenemos ya el caso de Marina Cuete, Ramón Monumbí, que por incuria del Estado y sinvergüencía de la familia Riquelme y de Riquelme, eh, escribieron en 6 meses una sucapión, obviamente no siendo el ocupante de esas tierras, que además se rechazó hace poco la idea de expropiar parte de ellas para campesinos, sobre pretexto que eran tierras conservadas, que es otra manera también de legitimar muchas veces el acceso ilegal y legítimo.
que hacen los supuestos productores. Y hablo de productores, por supuesto, hay gente seguramente honesta, pero la respuesta institucional de la Asociación Rural de Paraguay, de esa el gremio de productores que nadie le votó, pero tiene una presencia en los medios exagerada, ¿verdad? Lo que demuestra también el balance de poder que hay en nuestro país. Bueno, entre ellos habrá gente honesta, habrá gente que adquirió su tierra con su trabajo y esfuerzo, y no con artilugios legales, y mucho menos bajo el costo de la explotación de los medios naturales y la explotación de las personas que ahí vivían antes y la explotación de los campesinos y el abuso de derechos que hicieron en el INDER para quedarse con esas tierras, ¿verdad? Y eso es lo que hace esta ley, simplemente legitimar y en vez de, digamos, la ley penal es para los pobres, la ley civil para los ricos, ¿verdad? Reduciendo sintéticamente. Doctor, simplificando. sí, el Estado está en deuda y en incumplimiento en lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a que estas tierras deben ser proveídas gratuitamente. Sí. Y el Estado sabe perfectamente. El Estado hizo un recuento en el censo del 2012, el tercer censo nacional indígena. El año que viene será el siguiente. Que hablaba de unas 963.000 hectáreas en manos de pueblos indígenas, no todas ellas tituladas. Vale decir que 250 comunidades de las más o menos 414, 414 eran que están relevadas, apenas por abajo del 50%, no eran 250 sino menos, si no me equivoco, que fueron de alguna manera provistas y tituladas por el Estado, y muchas de ellas no están hasta ahora tituladas, lo que implica tanto una necesidad como el Estado, como el incentivo, justamente el incentivo a la invasión de tierra por parte de los susodichos productores, de los ganaderos, de los vecinos comunidades indígenas. Tenemos, no sé, una cantidad inmensa de esos casos. En el Chaco, por decir Naranjatú, por decir una comunidad que está en San Pedro, en fin. Son muchísimos los casos donde los vecinos productores o alquilan o mueven el alambrado o utilizan para hacer camino. El propio Estado justamente en un montón de casos ha hecho caminos en comunidades sin hacer la consulta previa, sin permiso, sin indemnizar, ¿verdad? Es el caso que ocurrió en comunidades ahí en Caraguazú, esa ruta que era Nueva Toledo, pasaban por comunidades como Iguaté, Tayipotí, en fin, otras que están recostados la ruta y que le sacaron el terreno sin ningún tipo de indemnización. Y eso, obviamente, estos diputados no ven como una situación en que deben ser penalizados y castigados los invasores, los terceros, para no llamarle productores, ¿verdad? Para no autoatribuirles o atribuirle a ellos lo que ellos se autoatribuyen, mejor dicho. Doctor, ¿también nos recordás estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que guarda relación con violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas y que tienen que ver justamente sobre su territorio? Las tres sentencias que en realidad lo que hacen es no solo dar el derecho, la sentencia de Yaque Acta del 2005, la sentencia de Saboyamaxa, ¿verdad? De Saboyamaxa del 2006 y la de Tamucas del 2010. Lo que hicieron es establecer la responsabilidad del Estado en la violación de varios derechos humanos, y entre ellos el derecho a la propiedad y a la propiedad comunitaria, conforme a la interpretación que amplía de la Corte los derechos que están en la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿verdad? Y derechos humanos, perdón. Y allí también decía que el Estado debía, en un plazo determinado en cada sentencia, cambiar su legislación interna y sus prácticas institucionales para facilitar el acceso, la restitución y la titulación de las tierras indígenas. Y ahora con esta ley se está yendo totalmente a contramano, porque esta ley lo que va a hacer es ya de antemano, justamente como ahora se le criminaliza a quienes estaban protestando por reivindicaciones de tierra o por cuestiones en virtud de desalojo, ahora ellos son los criminales por una reacción
que es desproporcionada, en fin, se puede discutir los medios y demás, pero no, lo que no se hace es discutir la situación de origen de esta violencia. En primer lugar, ¿por qué hay tanta gente que viene por una u otra razón, sea manifestarse o sea simplemente a tratar de buscar un espacio de tierra urbano? Es por que en 20 años, si vemos, hubo un aumento de casi 15 comunidades en la zona de Asunción y área metropolitana, y otras que fueron removidas porque estuvieron en varios centros urbanos del país. Eso es señal de la migración rural urbana y es señal del avance justamente indiscriminado del acaparamiento de tierra, de la violación de derechos y de la no satisfacción de las condiciones estructurales que hicieron que el Estado paraguayo sea sancionado. Hay un caso análogo, el caso de Macutinga. Justamente el hermano del senador Zavala, Diego Zavala, es uno de los invasores de la tierra de Macutinga, uno quien ha utilizado influencia y demás para que la fiscalía y la policía limiten los derechos de propiedad de la comunidad. Muchas veces las comunidades, por el estado de necesidad permanente que existen, acceden a las presiones para alquilar sus tierras, y luego cuando llega a un desacuerdo, como en realidad la ley, pero mucho menos la institución, la fiscalía no le ampara, se ven en la situación que no pueden sacar más a los ojeros o quienes alquilan, y esto utilizan la fiscalía para básicamente que debería defender, así como defiende los derechos de la sociedad ante crímenes a los pueblos indígenas en sus garantías constitucionales, actúa totalmente en contra. Y bueno, es lo lamentable de esta situación. Lejos de cumplir estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos muy lejos de eso, ¿verdad, presidente? Estamos muy lejos porque lo que, o sea, si hay 3 sentencias, casi el mismo tenor han dicho en esa sentencia, es que el Estado debe implementar una legislación que haga efectivos los derechos de restitución y de titulación de las propiedades comunitarias de los territorios indígenas, ¿verdad? De los territorios al menos reclamados. Y eso hasta le da la posibilidad, como fue en un caso de Yaqueaxa o en un acuerdo amistoso de la comunidad Quilimagá Tecmá, también entre, ¿verdad? Que hay que decir, hay 5 casos entre, y hay más casos, está el caso de Totovía Usoe, también por la violación de garantías, está el caso de Macutinga, hay otros casos ante la ONU. Le dice el Estado que no debe repetir estas violaciones, y lo dice casi, le dice 3 veces, no repita estas violaciones porque esto que no le haya restituido a esta comunidad es una consecuencia de causas estructurales como son como es el INDI, una institución de la política indigenista totalmente mermado sus recursos, vilipendiado dentro del Estado por el uso manipulado, ya sea para mantener en una situación siempre de mendicidad burocrática, sería esa, le pondría una mendicidad burocrática. La gente tiene que venir 500 veces, manifestarse para que a veces obtener unas cuestiones que son básicas de puro derecho, un reconocimiento del IRES, una inspección ocular de unas tierras que se indican, o por ejemplo, como se discute ahora, que exista presupuesto que al final es para pagarle a los susodichos productores o ganaderos sobre quienes hay reivindicaciones y que ellos nunca han perdido. El padre del senador Enrique Riera le vendió al Estado a un precio sobrefacturado unas tierras en el Chaco que no estaban ni siquiera demandadas. Y bueno, esa es la clase de propiedad privada, supongo que quieren defender, ¿verdad? La propiedad que es la expoliación, la apropiación de lo público o de lo comunitario, lo social por lo privado, y su defensa a ultranza y contra los derechos y garantías del resto de la población. ¿Verdad? Ellos limitan la propiedad privada y le hacen como además la colocan como si la propiedad privada fuera per se el derecho más importante, es un derecho que primero está acotado por la función económica y social, lo cual incluso para el tema campesino, urbano, implica que esas propiedades donde hay conflictos deberían primero verse bajo el prisma de qué situación social y qué
qué necesidades vamos a satisfacer antes de que se vea el lucro y la especulación inmobiliaria, que es lo que finalmente prima en los intereses. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, lastimosamente porque ya tenemos que irnos, no te hago más consultas, pero muy interesante lo que decís y seguiremos hablando seguro de esto. Muchas gracias por el llamado y por la preocupación y el interés, y esperamos que con su trabajo se pueda por lo menos crear mayor conciencia de los desmanes que se cometen. Gracias. Así es, doctor. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.